Seguimos en Enfoque de los Sábados. Jorge Turpo los acompaña esta mañana desde Arequipa. De inmediato conversamos con el doctor Max Hernández. Él es médico psiquiatra y además secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Doctor Hernández, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, señor Turpo. ¿Cómo está? Doctor Hernández, usted, se reunió con el presidente de la República, junto con el cardenal Pedro Barreto y el ex canciller Óscar Maurtua, y se ha indicado que ya solamente faltaría fijar una fecha para una nueva reunión del Acuerdo Nacional. ¿Cuál sería la agenda o los puntos que deberían incluirse en esa reunión del Acuerdo Nacional? Sí, dos puntos fundamentales. Debo decir que esos puntos fundamentales se han circulado a todas las instituciones que conforman el Acuerdo Nacional porque surgieron de ellas. Y por lo tanto, estos dos puntos que consideramos son absolutamente fundamentales son la necesidad de un gabinete realmente representativo y consensuado de ancha base, no un gabinete de cuotas, es un gabinete en el cual realmente se piense en la gravedad del momento que el país está atravesando. Un momento de angustia, un momento en que nadie confía en ninguna de nuestras instituciones, pocas gentes confían en el Ejecutivo, pocas gentes confían en el Congreso. Por lo tanto, solo una institución de instituciones que puede afirmarse en la precariedad misma de cada institución, como es el Acuerdo Nacional, podría ser el espacio en el cual el presidente afirme lo que en conversación privada nos manifestó, su deseo de realmente nombrar un gabinete de muy ancha base y, en segundo lugar, nombrar a los funcionarios de mayor competencia, probidad e idoneidad en los cargos del Estado. Esas son las dos cosas fundamentales. Claro, el poder nombrar un nuevo gabinete, ¿eso se los expresó el presidente o hay algún indicio de la voluntad? Pues habló, el cardenal Barreto dijo que habría salido con la impresión de que el presidente Castillo quiere dar un cambio radical a su gobierno. ¿Eso salió de la reunión? Yo diría que sí, y uso el potencial, yo diría que sí, porque en este momento es muy difícil afirmar nada. Yo sí saqué una impresión positiva de que el presidente ha comprendido seriamente la gravedad del momento y que esto no es un asunto de cambios cosméticos, esto no es asunto de gobernar para y por un partido, sino de gobernar para el Perú. Y me llevé una impresión de que sí había una buena disposición en ese sentido. Doctor, y en el plano, digamos, de las percepciones, de las emociones, ¿usted encontró a un presidente Castillo angustiado, preocupado, o más bien diría tranquilo, sin mayores angustias? Mire, si usted menciona la palabra angustia, mejor que hablar de las angustias del presidente de la República, sería hablar de las angustias del país. Este es un país profundamente angustiado, profundamente deprimido, gravemente desesperanzado, y todo eso añade gravedad a todo el tema. Entonces, la actitud que pueda tener el presidente es una actitud que nos convendría a todos, que fuera una actitud de calma, porque se trata de pensar realmente como el jefe del Estado. El Acuerdo Nacional es una institución que se preocupa de las políticas de Estado. Yo me he entrevistado con el presidente de la República en su condición de presidente del Acuerdo Nacional
y el presidente del Acuerdo Nacional, que es el presidente de la República, tiene que renunciar para estar en el Acuerdo Nacional a la plenitud de sus potestades para someterse al consenso. Este fue el espíritu en que fue creado el Acuerdo Nacional. Por supuesto que hay gente que dice que es una ilusión, que somos un té de tías o cosas por el estilo, pero lo que estamos diciendo es que el Acuerdo Nacional es la búsqueda de un consenso que necesitamos seriamente los peruanos. Si no nos damos cuenta que el Ejecutivo y el Congreso están ambos en una situación de muy poco prestigio, para decirlo con elegancia, no vamos a poder salir adelante. Doctor Hernández, y teniendo en cuenta las reacciones de algunos grupos políticos, ¿no?, que desisten o desisten básicamente de tener reuniones donde se encuentren consensos, ¿cree que va a ser un trabajo difícil el de la convocatoria, el de que puedan confluir las ideas y se llegue realmente a este espacio del Acuerdo Nacional con esa apertura para poder entrar a un proceso de diálogo? Yo creo que es difícil, es muy difícil, porque creo que uno de los síntomas de la angustia, de la incertidumbre, es, por un lado, la indignación y, por otro lado, cerrarse en posturas pétreas. Y cerrarse en posturas pétreas es creer que es mejor esperar en esta incertidumbre cualquier desenlace que decir, sigamos esperando, pero en mejores condiciones. Sigamos esperando para que el cambio que la ciudadanía, que la sociedad espera, se realice de la manera menos traumática posible, que se haga sin caer en las tentaciones autoritarias, dictatoriales, y sin caer, por otro lado, en esperar que este desmadre, porque creo que la expresión más adecuada es esa, continúe, y sabemos que en estas condiciones de río revuelto ganan los pescadores más avesados y no podemos permitir que eso suceda. Doctor Hernández, ¿y cómo se elabora en la interna una agenda del Acuerdo Nacional? ¿Consensos? ¿Cómo surgen las propuestas? ¿De qué análisis? Y finalmente, ¿cómo se define? Me parece importantísimo lo que usted me pregunta, señor Turpo. En el Acuerdo Nacional, que es una institución que surgió en un momento particular y que ha mantenido su vigencia pese a no tener un real anclaje constitucional, ha funcionado en virtud del diálogo y la búsqueda de la concertación. Cada vez que hay un tema de gran dificultad, el acuerdo ingresa a la coyuntura. Ha sido en 2 o 3 ocasiones, esta es una de ellas. El consenso va surgiendo de esta manera. Le voy a contar, por ejemplo, estos últimos. Empezó con todas las instituciones de la sociedad civil, que como usted sabe bien, van desde la CGTP, Conveagro, la Sociedad de Industrias, Confiep, las iglesias, etcétera, etcétera, y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que participa permanentemente con nosotros, siendo parte, por supuesto, del gobierno. Estoy diciendo que en esa situación de la sociedad civil se pensó varias cosas. Primero, el hambre como una preocupación fundamental. De ahí surgió el consenso por el hambre cero. Y luego, en esta circunstancia, nos hemos reunido y hemos conversado muchísimas veces, y cada vez que hemos tenido una reunión pasamos una ayuda memoria, no actas ni conclusiones, porque en el Acuerdo Nacional estamos generando consensos permanentemente. Una vez que tuvimos esto, lo comenzamos a conversar con las instituciones políticas que pertenecen al Acuerdo Nacional. Y hemos conversado con varios congresistas. Hemos notado
ciertamente reservas, un poco de descreimiento, algo de suspicacia y un decir, esto no tiene ningún sentido, es una ilusión banal y tonta, sí, de algunas personas, pero siempre hemos detectado en cualquiera de las reuniones con todos los congresistas que nos hemos reunido y seguimos en estas reuniones, siempre una ventana, una luz, Claro. incluso en las posiciones más cerradas. Ciertamente que hay posiciones cerradísimas, ¿no es cierto? Y prefiero no mencionar nombres ni partidos, sino decir que todos en este momento tenemos que evitar una catástrofe. Estamos en aguas muy, muy, muy turbulentas. Y doctor, si para terminar, algo muy puntual. Estatal, sí, solo algo puntual. ¿Usted estima una fecha para que se realice esta reunión? yo creo que tendría que ser no la próxima semana, porque la próxima semana hay, como usted sabe, las visitas de los congresistas a sus sedes y a sus lugares de origen. Y sería muy importante que los congresistas, aunque no asistan directamente, puedan estar pendientes de esa sesión del Acuerdo Nacional, a la cual vendrán sus delegados, por supuesto, o los presidentes del partido. Entonces, la próxima semana no podría ser por una razón absolutamente práctica. Podría ser algún día de la próxima semana que no fuera un día que caiga con un Consejo de Ministros o con un pleno del Congreso. Esas son un poquito las variantes que tenemos que tomar en cuenta para poder sacar esto adelante. Yo, mire, le agradezco esta oportunidad de explicar un poco este asunto del acuerdo, que es algo que es complicado de entender, porque entendemos la política como choque de fuerzas, entendemos la política como número de votos, y nosotros en el acuerdo entendemos la política como la búsqueda de consensos por el bien común. Con esa reflexión nos quedamos, doctor Hernández. Muchas gracias por su tiempo y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias a usted, señor Turpo. Muchas gracias. Bien. El doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ha estado con nosotros en Enfoque de los Sábados. Ponemos punto final a esta edición. Viene el gran resumen de la hora y continúen en la programación especial en Semana Santa de RPP.